Sí, profe, cuéntenos. ¿Cómo les fue en el examen? Pues, profe, creemos que bien. Ah, bueno, me alegra. Cuidado que te son la piedra. No es fácil, profe. Cálculo integral no es fácil. Hay que marciarle mucho a la cosa. Bastante. Vale, esperamos, uy, mi madre. Esperamos para el parcial de física, pues también estudiar de la misma forma en que estudiamos con ese y sacar buenos resultados. Ya saben que es el miércoles, ¿no? Claro que sí, profe. ¿Qué posibilidades hay de que usted ya montó un tallercito en la plataforma, cierto? Hay algunos ejercicios, yo les voy a mandar otro este fin de semana, otro taller. Profe, excelente, buena idea que tallercito siempre ayuda y más que no contamos con unos libros de física acá, no hay como un solo libro, uno o dos libritos de física acá, pero... Y ustedes han estudiado los módulos, han empezado a mirar los módulos que están en la plataforma. No, yo sí lo he revisado, yo sí. Bueno, miren los módulos, que los módulos son una buena guía. Los módulos son una buena guía. Ok, profe, gracias. Otra pregunta. Claro, profe, cuéntenos. Con el profesor Ángeles ya estudiaron el vector aceleración. No, estudiamos solamente, hicimos un repaso de lo que era energía cinética, lo que era el momentum lineal, unos ejercicios y finalmente pues terminamos con el nuevo concepto de energía potencial gravitacional que se da para objetos pues cuando se miran los vectores en el eje Y. O sea, no han visto nada del vector aceleración como tal. No, profe, no hemos visto nada del vector. Vimos de pronto una noción cuando hablamos de intercambio de lo que eran fuerzas y lo que era el impulso, pero no vimos el concepto como tal de aceleración, pero digo que en la próxima clase, hoy empezamos con temática nueva. Bueno, listo, ok. Caucasia. Hola, profe. ¿Ya terminaron? Sí, señor. Sí. ¿Cómo les fue? ¿Cómo? Soy más de teacher, soy más de... Más o menos. Sí. Sí, Con sí, con sa. Ah, bueno. Y... Profe, ¿cómo va a ser el examen? ¿Va a ser teórico? ¿Va a ser así como? ¿Qué estructura tiene el concepto? Son 2 puntos. 2 puntos. Los van a matar a uno. Uno teórico y un problema. Listo. El problema sobre o qué de tarea. No, el problema hay que hacerlo en el examen. O sea, el problema sobre qué, o nosotros investigar, o esperar a parcial. De lo que hemos estudiado hasta el momento. Listo. Ponos un tallercito tipo parcial. En la plataforma parcial. Muchachos, nos disponemos ya para recibir 1h10 de clase. ¿Listo? Listo, pro. Caucasia. Hágale, profe, ya estamos listos. Puerto de Río. Listo. Listo, estamos listos, profe. Freddy, listo. Vamos a arrancar aquí ya. Sí, está el profe en clase. Y Listo, muchachos. Entonces hoy vamos a empezar con una nueva noción, que es la noción de aceleración, ¿cierto? Aceleración. Vamos a ver lo que es el vector aceleración. A partir de lo que es este vector, vamos a estudiar posteriormente
la primera y la segunda ley de Newton. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a estudiar la tercera ley, acción-reacción. Listo. Pensemos entonces en una partícula que se mueve en el plano y describe esta trayectoria. Recordemos que la partícula se mueve respecto a un observador O y que yo puedo describir el movimiento de esa partícula conociendo el vector posición. Vector posición. En cada punto de la trayectoria yo puedo hasta este momento definir dos vectores, el vector posición y el vector velocidad, que sabemos que es un vector tangente a la trayectoria, donde R, de acuerdo a lo que hemos visto. No, qué pena, pero casi no vemos. ¿Puedo acercar eso? ¿De dónde le subo el zoom a esto? Escribí con uno de estos más delgaditos, no se ve casi. Listo, muchachos, ahí cómo se ve. Mejoró, profe. Mejoró, listo. Donde R, el vector posición lo habíamos definido así: X en Y más Y en J. Listo. Y la velocidad es el cambio del vector posición. Listo. Esta era la velocidad. Entonces, vector posición y la velocidad. Sí. Profe, puede mostrar un poquito mejor la gráfica. ¿Cómo? Ponerla un poquito hacia la derecha. Para poder verla. Ahí, gracias, profe. Ahí. Gracias. Pero yo tengo una partícula moviéndose sobre la trayectoria. En cada punto de la trayectoria yo puedo definir dos vectores, el vector posición y el vector velocidad. La velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria y se obtiene a partir del vector posición. ¿Cómo la obtengo? Derivando. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Puedo cambiar? Espera un momentico, profe. Profe, Sí. lo que usted está diciendo en esa fórmula es que nosotros debemos derivar la velocidad con respecto al tiempo. No. Acá es este es el vector posición. Listo. Perdón, derivar el vector posición. Este es el vector posición. Listo. Vector posición. Entonces debemos derivar el vector posición, o sea, de su R, ¿cierto? Este es R de T. Listo. Listo. Entonces debemos derivar el vector posición con respecto al tiempo.
tanto en dirección de X como en dirección de Y, ¿cierto? La suma de ambos vectores es el que me va a dar el vector resultante, que es el vector de velocidad. Esa es la velocidad, exactamente. Ese es el vector velocidad. Listo, eso ya lo habíamos estudiado. Ahora pensemos de nuevo, una partícula. Dos puntos A y B, ¿cierto? En este punto hay una velocidad que se llama v sub a y en este punto hay una velocidad que se llama v sub b. Listo, dos velocidades, v sub a y v sub b. Voy a definir lo que es la aceleración media. Entonces vamos a definir la aceleración media como v sub b menos v sub a sobre t sub b menos t sub a. Listo. O lo que es lo mismo, delta de b sobre delta de t, donde delta de b es v sub b menos v sub a y delta de t es t sub b menos t sub a. ¿Qué es lo que hice yo acá? Considere el cuerpo en dos instantes de tiempo, en el tiempo A y en el tiempo B. En cada uno de esos puntos el cuerpo tiene una velocidad dada. Esa velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Voy a definir lo que se llama la aceleración media. ¿Qué es la aceleración media? La aceleración media tiene que ver con el cambio en la velocidad en el intervalo AB. Cambio en la velocidad. Si hay un cambio en la velocidad, hay una aceleración. Listo, esta es la aceleración media. Listo, aceleración media. Ahora yo puedo definir lo que se llama la aceleración instantánea. La aceleración instantánea va a ser tomar el límite cuando delta t tiende a 0 de delta de b sobre delta de t. ¿Esto a qué se les parece, muchachos? Es el límite. El límite, profe, es la definición de la derivada. Eso, entonces vamos a decir que la aceleración instantánea es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Listo. Esa es la aceleración instantánea. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Puerto Berrío, Caucasia, dos observaciones importantes. Primero, la aceleración es un vector que siempre apunta
hacia la concavidad de la curva. Muchachos, pregunto, ¿cómo sabe cuál es el criterio desde el cálculo integral para saber si una curva es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Criterio del cálculo. El signo de la derivada, profe. O sea, si el signo de la derivada es positivo, es cóncava hacia arriba. Y los puntos de inflexión. La segunda derivada. Vamos a anotar algo. La velocidad es el cambio en la posición con respecto al tiempo. Listo, lo acabamos de ver. Y la aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, si yo reemplazo, lo que me queda es lo siguiente. La aceleración va a ser el cambio con respecto al tiempo de la velocidad, pero la velocidad es la derivada con respecto al tiempo de r. Esto se me convierte en una segunda derivada. Listo. O sea que la aceleración es la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y siempre va a apuntar hacia la concavidad de la curva. Si esta es la trayectoria de la partícula y este es el vector posición y aquí está la velocidad tangente, la aceleración siempre va a apuntar hacia la concavidad de la curva. Claro, tiene que ver con la segunda derivada, ¿sí? Tiene que ver con la segunda derivada. Entonces la aceleración siempre me va a apuntar hacia la concavidad de la curva. Aquí podemos decir algo muy importante y es lo siguiente. El propósito de la dinámica newtoniana, ojo, el propósito. La dinámica siempre trata de encontrar el vector posición de un sistema. ¿Por qué es tan importante el vector posición? Porque una vez que usted conozca el vector posición, puede conocer la velocidad, puedes conocer la aceleración, y si conoces la aceleración, puedes conocer la fuerza que está actuando sobre tu sistema. Esto hace que la dinámica newtoniana de alguna manera se comporte como una teoría determinista. En ese sentido, en el sentido de que si yo conozco las condiciones iniciales de mi sistema, yo puedo saber cómo va a evolucionar mi sistema en un futuro, conociendo su vector posición. ¿Listo? Como la aceleración es un vector, entonces tiene magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. Listo, esas tres cosas. Entonces podemos descomponer en dos dimensiones. La aceleración se puede escribir de esta manera, en dos dimensiones. La aceleración la puedo escribir como la segunda derivada de T2 en I más la segunda derivada en J. Listo.
O sea que la componente en x de la aceleración es la segunda derivada de x con respecto a t2 y la componente en y es la segunda derivada de y con respecto a t2. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la magnitud? Entonces la magnitud de A va a ser la raíz de a su x al cuadrado más a su y al cuadrado. ¿Cuál va a ser la dirección? La dirección phi va a ser tangente a la menos 1 de a su y sobre a su x. En este dibujo, entonces yo puedo descomponer mi aceleración en una componente paralela al eje x y en otra componente paralela al eje y. Bueno, en este caso aquí es a su x sobre a su y, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Súbalo un momentico, profe. ¿Cómo? Las presentado, solo un momentico. Gracias. Profe, ¿puedes subir otro poquito la hoja? Gracias. Listo. A este entonces lo estamos llamando phi. Phi. ¿Alguna pregunta? Caucasia. Caucasia. Puerto de Río. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces. Vamos a hacer dos ejemplos. Dos ejemplos. A considerar el vector posición de una partícula dado por R de t es igual a t en i más t cuadrado en j. Listo, ese es el vector posición. Vamos a hallar la velocidad la aceleración y finalmente las componentes cartesianas de la aceleración. Profe, Por último, sí. ese R de T es igual a T sub I, pero ese T sub I es al cuadrado o ese T sub I va No. T en I, y es el vector unitario. Ok, Y para J el es el eje vector. Listo. Y J para el eje Y. Entonces, las componentes cartesianas de la aceleración y finalmente la ecuación de la trayectoria. Y por último, un dibujo.
Listo. Que ilustre los tres vectores. Caucasia. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Si yo tengo el vector posición, ¿cómo encuentro la velocidad? ¿Cómo? Puerto de Río. Derivando el vector posición con respecto al tiempo. Listo, entonces vamos a solucionar eso. Profe, ¿puede volver un poquito lado? Ah, listo, profe, gracias. Ya, profe, gracias. Listo, entonces vamos a solucionar la parte A. La velocidad, entonces la velocidad como una función del tiempo es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Listo, la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces lo que hago yo es lo siguiente: esto es la derivada con respecto al tiempo de, ¿quién es R? R es T en I más T2 en J. ¿Estamos de acuerdo? Y ya lo que hago, como I y J son fijos, no cambian con el tiempo, entonces lo que tengo es que esto es la derivada con respecto al tiempo de T en I más la derivada con respecto al tiempo de T2 en J. ¿Listo? O sea, derivé cada entrada. Por lo tanto, la velocidad en función del tiempo es, ¿cuánto es la derivada de T de T? ¿Cuánto es? Caucasia. De T de T, ¿cuánto vale? 1. Entonces, 1 en I más la derivada de T2 respecto a T. 2T, profe. 2T en J. Esa es la velocidad. ¿Cuáles son las componentes cartesianas de la velocidad? ¿Cómo? Ojo, las componentes cartesianas son estas. ¿Quién es B sub X? 1 es la componente cartesiana, ya no le escribo I. Listo. Ajá. Y BY. Y BY es 2T. 2T. Ajá. ¿Cuál es la magnitud de B? De la magnitud de B es la raíz. Una preguntita, entonces, en ese sentido, Sí. Escucho. B sub Y está en función de T. Sí, B sub Y depende de T. Ok, por eso. Entonces B sub X al cuadrado es entonces 1 al cuadrado, ¿cierto? 1 al cuadrado más B sub Y al cuadrado es 4T al cuadrado. Y esto me da 1 más 4T al cuadrado. Entonces miren que la magnitud de la velocidad está cambiando con el tiempo. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Entonces teta es igual a ¿quién? A tangente a la menos 1 de B sub Y sobre B sub X. O sea que esto es tangente a la menos 1 de ¿quién es B sub Y? 2T sobre 1. O sea, tangente a la menos 1 de 2T. O sea, la velocidad está cambiando tanto en magnitud como en dirección.
depende del tiempo, ¿cierto? Si depende del tiempo, entonces está cambiando. Muy bien, esto en cuanto a la velocidad. Ahora espera un momentico, no vaya a pasar la hoja. ¿Cómo calculo entonces la aceleración a partir de la velocidad? ¿Cómo la calculo? Profe, ¿cómo calculo qué? La aceleración a partir de la velocidad. Ya conozco la velocidad. Tendríamos que coger, como ya conocemos la velocidad, derivamos a velocidad con respecto al tiempo. Muy bien. Y eso Y derivaríamos también las componentes o sea, los vectores en I y en J, ¿cierto? las componentes, ¿cierto? Las componentes. Entonces vamos a calcular la aceleración. Aceleración, listo. Entonces yo sé que la aceleración, como una función del tiempo, es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, listo. Y yo sé que la velocidad la reemplazo, ¿cierto? La velocidad es esto, vengo y la reemplazo acá. Entonces la velocidad es esta que tengo aquí. La velocidad entonces es el cambio con respecto al tiempo de 1 en I más 2t en J. 1 en I más 2t en J. Por lo tanto, la aceleración como una función del tiempo es la derivada con respecto a t de 1 en I más la derivada con respecto a t de 2t en J. ¿Cuánto es la derivada de 1 con respecto al tiempo? 0. El 0 en I más la derivada de 2t. J. ¿Cuánto? 2. J. 2j, muy bien. O sea que la aceleración nos dio 2j. ¿Qué significa esto? Que la aceleración es como, es constante. ¿Cuáles son las componentes cartesianas? Igualado. Igualado. ¿Cuánto es a su x? A su x. 0. ¿Cuánto es a su x? ¿Cuánto? 1. 1. Yo tengo aquí componentes a su x. No hay, profe. No hay, 0. Sí, eso es lo que la compañera le dijo ahorita, que a su X era 0. Ah, no la escuché bien. No la escuché bien. Qué pena, no la escuché bien. ¿Cuánto es a su y? 2. Recuerden que ya no le ponemos el vector, listo. Bueno, sí, señor, tiene razón. Ya no le ponemos el vector. Ahora, ¿cuál es la magnitud de la aceleración? Te recuerden, la magnitud es 2. Sería 2. raíz de 2 al cuadrado, Son 2. ¿cierto? Y la dirección
Phi es tangente a la menos 1 de 0 sobre 2, o sea, tangente de 0, tangente a la menos 1 de 0. ¿Listo? ¿Cuánto es ese ángulo? 0 puede ser 0 grados, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Primero, un poquito la hoja, por favor. Si es 0, no. Tangente a la menos 1 de a sub y, 2 sobre 0. Pues que dice ahí, tangente a la menos 1. De 2 sobre 0. A sub y sobre a sub x. Es igual a tangente a la menos 1 De 2 dividido 0. Al otro lado. Aquí. Sí, señor. Tangente a la menos 1, ¿cuánto es 2 sobre 0? Infinito, ¿cierto? Está indeterminado. Eso es indeterminado. ¿Y en qué, para qué valores la tangente da indeterminado? ¿Para qué valores de phi la tangente da indeterminado? Para pi medio. 90, a 90 grados. Bueno, sí, pi medio. Ajá. Exactamente. En el numeral C habíamos planteado encontrar la ecuación de la trayectoria. ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria, muchachos? ¿Cómo encuentra uno la ecuación de la trayectoria? Entonces les queda terminar este es el numeral D. Ya, profe. Sí, escucho. De cualquier posición podemos decir que X es igual a T. X, sí, X es igual a T, muy bien. Y es igual a T a la 2. X es igual a T y Y es igual a T a la 2, muy bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación ahí? Es Y igual ¿A quién? A X a la 2, A la 2. ¿cierto? a... ¿Cierto? ¿Y qué ecuación es esta? La ecuación de la parábola. Eso. Por lo tanto, está indicando la trayectoria. ¿Cuál es en qué dirección hace, en qué movimiento tiene la partícula o el cuerpo? Entonces usted en cada punto puede... ¿Hacia dónde va la aceleración en cada momento? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba, profesor, todo hacia arriba. Exactamente, mire que la aceleración tiene la dirección del vector J. Entonces usted, y la velocidad en todo momento es como tangente a la trayectoria, ¿cierto? Entonces usted en cada punto puede dibujar la velocidad y puedes dibujar la aceleración. Por ejemplo.
¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Puerto Berrío. Puerto Berrío. Sí, Sara. Preguntas. No tenemos preguntas. Caucasia. Caucasia. Preguntas. Ustedes van a hacer lo mismo con este. Van a encontrar lo mismo con este vector posición y le van a agregar, van a encontrar una relación entre el vector posición y la aceleración, y además van a dibujar los tres vectores. Dibujar A, B y R. Además de calcular todo lo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Los de Caucasia. Puerto Berrío. No, pues sí, vamos a... ¿Lo trabajamos ya o eso es para hacerlo en casa? Sí, eso, lo van a hacer en su casa. Lo que hicimos en el ejercicio anterior, le agregamos estas dos preguntitas. Lo que hicimos en el ejercicio anterior, le agregamos estas dos preguntitas. Muy bien. Ahora una pregunta que es fundamental. ¿Cuáles son las dimensiones de A? ¿Qué dimensiones tiene A? ¿Cuáles son las dimensiones de A, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dimensiones tiene A? Profe. Sí. La dimensión de A es 2, ¿cierto? La dimensión de A, en general, ¿cuál es la dimensión de qué dimensiones tiene la aceleración? X y Y. Cuando hablo de dimensionalidad estoy hablando si tiene dimensiones de longitud sobre tiempo, de longitud sobre... En ese sentido, entonces tendríamos que decir que las dimensiones son metro sobre segundo al cuadrado, es decir, L sobre T al cuadrado. Exactamente, entonces la dimensionalidad de A es L sobre T al cuadrado. En el sistema CI entonces A tiene dimensiones de unidades de metro sobre segundo, ¿cierto? Todo cuadrado, profe. ¿Cómo? Metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. Ok, muy bien.
Hay una cosa muy importante y es la siguiente: a partir de la aceleración, ¿cómo obtener la velocidad? Profe, perdón, tengo una preguntita ahí, o sea, normalmente sí, nosotros vamos a trabajar es con el sistema internacional, ¿cierto? Sí. O sea, siempre vamos a trabajar con ese, pero, o sea, solo como por cultura general, en el sistema inglés se utiliza es pulgadas sobre segundo al cuadrado o pie sobre segundo al cuadrado. Pulgada sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Pulgadas. Sí, pulgada. Gracias. En algunos casos es pulgada, en otros son pies. Normalmente uno trabaja en el sistema inglés, esta aceleración es 32 pies sobre segundo al cuadrado. Listo, en algunos casos, en otros es con pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? 32.48, si no estoy mal, ¿cierto? Eso, sí. Gracias, profe. La pregunta es esta: ¿cómo obtener la velocidad a partir de la aceleración? O sea, usted conocía una aceleración, ¿cómo puede obtener la velocidad? ¿Estamos de acuerdo? Puerto Berrío. Profe, Sí, pues si sabemos que la aceleración es la segunda derivada de una posición, sí, ¿cierto? Con respecto a una posición, y sabemos que es la derivada de la velocidad, nosotros podemos conocer la velocidad a partir de la aceleración si simplemente aplicamos una antiderivada, es decir, si nosotros aplicamos una integral. exactamente, eso es. ¿Cómo se obtiene aquí la velocidad? Pues hago una integral. Usted hace una integral entre un tiempo inicial, pongamos que la partícula se está moviendo, entre un t sub 0 y un tiempo t. Entonces hacemos una integral. Aquí supongamos que la velocidad es v sub 0 y aquí la velocidad es v. Entonces hago una integral entre t sub 0 y t de a por dt, y acá hago una integral entre v sub 0 y v de dv. Listo. Ahora, para hacer esta integral necesito conocer la forma funcional de a. ¿Cómo depende a de el tiempo? ¿Cómo depende la aceleración del tiempo? ¿Estamos? Esta sí la puedo hacer. ¿Cuánto es la integral de dv? Caucasia. La integral de dv. Caucasia. Sí. Bueno, entonces vamos a decir la integral de dv es b evaluado entre b sub 0 y b. Esto es igual a la integral entre t sub 0 y t de a por dt. Esto es b sub 0 menos b
Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Y acá despejo ya la velocidad como una función del tiempo. Tengo que esto es b sub 0 más la integral entre t sub 0 y t de a por dt. Ahora, hay un caso particular, y es un caso donde si a es constante, ¿qué significa que a sea constante? Caucasia. ¿Qué significa que un vector es constante? Cuando yo hablo de que un vector es constante, ¿qué debe pasar? Caucasia. Profe, no es que no debe cambiar su magnitud ni su dirección ni el sentido. Exactamente, eso es. Entonces, si a es constante, lo puedo sacar de la integral y tengo la siguiente expresión. Esta es la velocidad en función del tiempo cuando la aceleración es constante. Ahora, si a uno le preguntan cómo obtener el vector posición a partir de la velocidad, ¿cómo lo harían ustedes? Puerto de Río. Profe, integrando la velocidad. Exactamente. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es dr dt. ¿Sí? Si hacemos la integral, si reemplazamos esto acá, vamos a encontrar que r es r sub 0 más b sub 0 t menos t sub 0 más un medio de la aceleración t menos t sub 0 al cuadrado. Esto es válido cuando la aceleración es constante. Esta expresión es válida única y exclusivamente cuando la aceleración es constante. Entonces mire lo que hicimos. Conocía la aceleración. Si conozco A, conozco B. Si conozco B. Profe, qué pena, pero se ve bastante borroso. Ahí. Puerto de Río. Profe, no, ya, lo que pasa es cuando usted, o sea, está escribiendo, pues, está hablando, la imagen se pixela. Listo. Para que les necesito como de tomar nota y irlo explicando. Listo, muchachos. Si conozco A, puedo conocer B, y si conozco E, puedo conocer el vector posición. ¿A partir de qué? Hay unas condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales del problema? El vector posición en t igual 0, o sea, r sub 0 y b sub 0. R sub 0 y b sub 0. Condiciones iniciales. ¿Me puede subir un poquito la voz?
Cuando el movimiento es en una dimensión, ¿en qué se transforma esta ecuación vectorial? Movimiento en una dimensión. ¿En qué se transforma esta ecuación? ¿Cómo la pregunta, profe? Cuando el movimiento es en una dimensión, o sea, cuando me muevo bien sea sobre el eje X o Es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? movimiento en una dimensión. ¿En qué se transforma la ecuación cuando me estoy moviendo sobre el eje X? Por ejemplo, un auto moviéndose con aceleración constante. ¿Esa ecuación en qué se transforma? ¿En qué se transforma? Perdón, está moviéndose Recuerden que sí, se está moviendo solamente en línea recta sobre el eje X. ¿En qué se transforma esa ecuación? una ecuación de primer grado, sí. Entonces se transforma en esta ecuación, miren. X como una función del tiempo es igual a quién, a X sub 0 más B sub 0 T menos T sub 0 más un medio de A T menos T sub 0 al cuadrado. Esa es la ecuación en una dimensión. Listo. Ahora, hay dos tipos de movimientos que pueden surgir a partir de acá. Uno, movimiento. Profe, puede dejar la otra ahorita. Pues esa que tiene ahí, no sé si la otra no deja ver. Esta. Esta. Sí, esa, profe. Gracias. Un ejemplo de un movimiento rectilíneo en una dimensión con aceleración constante puede ser un carro donde que se mueva con aceleración constante sobre una carretera rectilínea, ¿cierto? Otro ejemplo, dejar caer un objeto. Hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? A partir de esta ecuación pueden pasar dos cosas: que haya lo que se llama un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Listo. Se llama MRUA. ¿Por qué rectilíneo? Porque es en una sola dimensión. ¿Por qué uniformemente acelerado? Porque la aceleración es constante. Listo. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Puerto de Río. No, profe. Ninguna. Caucasia. Caucasia. ¿Cuándo el movimiento va a ser uniformemente acelerado, rectilíneo uniformemente? ¿Cuándo? Ojo.
MRU se da cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. Listo. Cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. Es decir, si este es el eje X y un carrito se está moviendo sobre el eje X, si esta es la velocidad y esta es la aceleración, en este caso decimos que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o que este sea el eje X y que el auto se mueva cuando tienen el mismo sentido, tiene el mismo signo, entonces el movimiento es uniformemente acelerado, es decir, la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. Ejemplo, el movimiento en caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Se da sobre el eje Y y la velocidad tiene el mismo signo que la aceleración, es decir, la velocidad aumenta a medida que transcurre el tiempo. La velocidad aumenta a medida que transcurre el tiempo. Caso contrario, cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿qué está pasando ahí? La velocidad y la aceleración tienen signos contrarios. En ese caso, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Listo. Aquí la aceleración, si A es mayor que 0, B es menor que 0, y si B es mayor que 0, A es menor que 0. La velocidad y la aceleración tienen signos contrarios. Listo. Ejemplo, cuando un carro se está moviendo sobre una carretera recta y frena. Si lanzamos un objeto, en un momento dado, la aceleración va a ser esta y la velocidad va a ser esta. Entonces un movimiento cuando se lanza es un movimiento uniformemente retardado, la velocidad está disminuyendo.
cuando un carro se mueve y frena, la aceleración va en este sentido y la velocidad va en este sentido. Listo. Autofrenando. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Caucasia. Puerto de Río. No, sí, o sea, tengo inquietud con respecto al ejemplo, el de arriba está claro, o sea, cuando uno tiene el objeto hacia arriba, la velocidad empieza a disminuir. Sí, la velocidad y la aceleración tienen signos contrarios, ¿cierto? Contrarios, porque la gravedad se apunta hacia abajo. Y la velocidad hacia arriba. Hacia arriba, pero va disminuyendo, hasta alcanzar su altura máxima, y cuando alcanza la altura máxima, en ese momento la velocidad es igual a cero. A cero, sí, es correcto, sí, es correcto. Sí. Pero ¿Cómo? No te escucho bien. No te escucho. Es el compañero que en el auto frenando también está claro, ya que cuando uno frena lo que está haciendo es ejercer una fuerza igual, o sea, una acción y reacción para que el auto se detenga. Claro, cuando vos frenás, ¿qué va a pasar? La aceleración es hacia atrás y vos venías con una velocidad en sentido contrario. Listo. O sea, hay una desaceleración. Una desaceleración. Acá ocurre lo que se llama una desaceleración. ¿Quedó claro Puerto de Río? Puerto de Río. ¿Quedó claro? Sí. Caucasia. Entonces, el signo en esta ecuación, el signo en esta ecuación de A va a depender si es acelerado o desacelerado. Listo. El signo. Va a depender si es acelerado o desacelerado. Listo. no, pues si es positivo el cuerpo es acelerado, ¿cierto? Correcto. Si es positivo, acelera. Si es negativo, es desacelerado. Ok. Muy bien. Muchachos, dejemos ahí para que ustedes se vayan a descansar ya. Me imagino que están cansados con ese examen que presentar. Listo. Oye, ¿para qué le decimos que no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Muchas gracias. yo lo entiendo, sí. Dejemos ahí, entonces recuerden que el miércoles es el examen. Van a estar con el profesor Angeres y ya el viernes continuamos acá. Profe, ¿Cómo? recordarle que desde aquí a mañana nos colabore con el tallercito, con la actividad relacionada con la evaluación para... Mañana les mando unas preguntas conceptuales y algunos problemas. ¿Listo, profe? Profe, usted no se encuentra con el profesor Ángel.
Sí, Bueno, ¿por qué? para eso me puede decir por qué no nos manda pues, algo para ir trabajando para prepararnos para el examen. O sea, algo, sí, ejercicios, de teoría, pues más teoría que no haga Listo, cosas. yo le digo, de todas maneras, pueden mirar los módulos que están montados en la plataforma, en el curso. Esos módulos son de muy buena ayuda y hay algunos problemas al final de cada módulo. Pero es que en la plataforma de nosotros no tenemos eso. Pues de pronto usted, como usted maneja Puerto Rico, de pronto tal vez usted sí tenga, pero nosotros no tenemos eso. Claro, los de Caucasia también deben tener los módulos en la plataforma. Entren a la página del curso, ahí están los módulos. Caucasia. Profe, pues hasta donde yo he revisado, no he encontrado eso, profe. Bueno, yo voy a hablar con el profesor de ustedes. Dígale, profe, por favor. Listo. Puerto de Río. Puerto de Río. Ahora, profe, cuéntenos. Los módulos están montados en la plataforma. Pueden mirar el primer módulo. Ahí al final de ese módulo hay unos ejercicios propuestos. Entonces empiecen a trabajar esos ejercicios. Y yo adicionalmente les voy a enviar otros. ¿Listo? Bueno, Profe, muchachos. gracias, muy amable. Nuevamente reiterar el agradecimiento por el espacio que nos dio ahorita para la evaluación que... Pasó, ahora sí. Profe, ¿no escucha? Sí, sí, sí. Bueno, reiterarle nuevamente el agradecimiento por el espacio y el tiempito que nos dio para terminar el parcial. Y no, gracias por todo y que tenga un feliz fin de semana. Listo, muchachos, lo mismo, con mucho gusto. Son problemas. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, Que tenga un feliz día, profe. Que descanse, que no haya peleas por allá, que no lo líen. Profe, no hay peleita por acá. no, ya todo se normalizó.